Viernes 8 de agosto del 2025, 9 y 11 de la mañana. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, continuará con esta audiencia de control de acusación en su quinta sesión preliminar de control de acusación. En el proceso seguido a don José Rosel Alvarado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, expediente 26-2024-5. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes, señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctor Rojas. Buenos días, doctor Rosel. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás actos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias por la defensa del señor Rosel. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días al doctor Zapata, al doctor Rosel y a las personas del Juzgado Supremo. Fidel Segundo Rojas Vargas, abogado del ciudadano Alberto Rosel Alvarado, con mis datos ya señalados en audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Por la defensa pública. Para el día de hoy, tenía que resolver la observación que fuera formulada respecto a la subsanación que efectuara la Fiscalía ante el requerimiento fiscal. Auto que resuelve observación. Resolución número 6, 8 de agosto del 2025. Vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 4, debate de la absolución de observaciones formales levantadas por el Ministerio Público. Considerando, conforme al escrito de absolución de observaciones con registro 2849-2025 presentado por la Fiscalía, que absolvió en los siguientes términos. Ámbito temporal de los hechos investigados, precisó que acorde con los informes periciales y resoluciones de nombramiento como fiscal del acusado Rosel Alvarado, se tiene que el ámbito temporal de los hechos investigados comprende desde el año 2013 hasta el 19 de abril del 2021, data en la cual ejerció funciones como fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, con la precisión que el periodo de desbalance patrimonial comprende entre el año 2019 al 19 de abril del 21. Conforme al artículo 352 del Código Procesal Penal, en el inciso 1, finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por 48 horas improrrogables. En este último caso, la decisión simplemente se notificará a las partes. El juez de la investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal, es y no otro de su ámbito funcional. Durante la sesión 4 del 24 de julio, se cuestionó la subsanación de la observación que este Juzgado Supremo aprobara con referencia a la temporalidad de los hechos. Argumentos de la Fiscalía. Sostiene que en su escrito de subsanación se corrigió conforme lo señalado por el Juzgado Supremo el marco de imputación en el cual consta que el periodo de desbalance patrimonial es el comprendido entre el año 2019 al 19 de abril del 21. Y se cumplió en base a los informes periciales, teniendo en cuenta la hipótesis fiscal. El Ministerio Público ya se había pronunciado en una disposición fiscal, como se hace mención por la defensa, que del año 2006 al 2012 ya fue investigado y efectivamente se verificó. Por ello, en este escrito subsanatorio se señala que la investigación comprendería desde el 2013 al 2021. En concreto, el marco de imputación, de acuerdo a la tesis fiscal, es el periodo de desbalance patrimonial. Refirió que teniendo en cuenta que en el requerimiento acusatorio en los puntos 6.6 y siguientes se señala que el incremento patrimonial, de acuerdo con lo consignado en la hipótesis fiscal, indica que la imputación es con relación al año 2019 por los hallazgos 9, 10 y 11, lo cual fue materia de la pericia 1-2024, donde se encontró dinero en soles y en dólares, y se concluye que efectivamente se desconoce el origen del dinero. En la pericia 151-2022 se concluye que el desbalance patrimonial corresponde a los años 2020 y 2021 hasta el 19 de abril del 21, oportunidad en que cesó como funcionario. Añadió que en el año 2020 habría aproximadamente un desbalance de 266,000 soles
y en el año 2021 aproximadamente la suma de 8.000. Finalizó solicitándose declaro infundada la observación presentada. Argumentos de la defensa de Rosel Alvarado. Manifestó que la primera observación se formuló para que la Fiscalía delimite el marco de imputación temporal de investigación, ya que primigeniamente se consideró como marco temporal de 2006 al 2021. Añadió que la defensa sugirió que el marco temporal correspondía al periodo comprendido del año 2013 al 2021, sobre el cual la Fiscalía agregó un dato inexacto, erróneo, fijando el marco temporal del desbalance patrimonial, lo que no fue requerido por la defensa, indicando que el desbalance corresponde únicamente a los años 2019, 2020 y hasta el 19 de abril del 21, como señalan los informes periciales. Agregó la Fiscalía el año 2019 como un dato falso, pues en el numeral 2.3, parte final de la acusación subsanada, refirió, cumple con precisar que el periodo de balance patrimonial contra su patrocinado es en base a los informes periciales, lo que es un dato erróneo, porque los informes periciales no fijan el año 2019 como de balance patrimonial, por lo que no se podría incluir en la acusación el año 2019. Y de la revisión del informe pericial 151-2022 y el ampliatorio 01-2024, ninguno sostiene o afirma que en el año 2019 haya desbalance patrimonial. Lo que se limitan a decir es que producto de un allanamiento en noviembre del 19 tuvieron hallazgos, lo cual es objeto de una apreciación técnica valorativa de los peritos. Concluyó que al ser el delito de enriquecimiento ilícito un eminentemente cuantitativo y se fundamenta en la pericia a través de los informes técnicos, no se registra el dato que la Fiscalía quiere introducir. En caso no prospere esta observación, lo señalará en las excepciones o el sobreseimiento como incorporación de un dato falso por el Ministerio Público. Análisis del caso concreto. Luego de la oralización del requerimiento acusatorio, se debatieron las observaciones de la defensa del acusado Rosel Alvarado. Posterior al debate, el Juzgado Supremo, mediante resolución 4 del 11 de julio del 25, declaró fundada la observación referente al periodo de imputación. En consecuencia, se devolvió la acusación para la correspondiente subsanación. La Fiscalía, mediante escrito del 15 de julio, presentó escrito de subsanación de la observación. El Juzgado Supremo, por otro lado, mediante resolución 5 del 18 de julio del 25. La defensa del acusado Rosel Alvarado ingresó el 22 de julio del 25, escrito formulando observaciones de las precisiones efectuadas por la Fiscalía en su escrito de subsanación. Realizada la sesión 4 el 24 de julio del 25, se debatió el escrito de subsanación. Del debate se advierte que en el escrito de subsanación presentado por la Fiscalía respecto del ámbito temporal de los hechos investigados, se trata del periodo comprendido del año 2013 al 19 de abril del 2021, periodo en el cual el acusado ejerció como fiscal superior, precisando que el desbalance comprende desde el año 2019 al 19 de abril del 21. La defensa, por su parte, señaló que la Fiscalía erróneamente indica que el desbalance se evidencia desde el 2019, cuando en el mismo informe pericial se concluye que el desbalance no es por el año 2019, por lo que no es congruente y contraviene lo expuesto en el requerimiento acusatorio, siendo un dato inexacto y falso. Sobre el control de acusación, la Corte Suprema de Justicia de la República expidió en el quinto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias el recuerdo plenario 6/2009 sobre el control de acusación fiscal el 13 de noviembre del 2009. Entre otros aspectos relevantes, se tiene el que la acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez y que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Añade que con independencia de los presupuestos procesales cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar de un lado la legitimación activa del fiscal como tal, cuya intervención sobre posibles delitos de persecución pública, y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el derecho penal debe tratarse no solo de una persona física viva, sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria, y por ende estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir, fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o petición de una completa sanción penal. Como es de verse, el citado acuerdo plenario establece que el control formal de la acusación fiscal implica la revisión del cumplimiento de los objetos legales de un acto procesal trascendente, y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse, como establece la casación 760-2016, la libertad,
omisiones relevantes en la acusación señaladas por las partes o por el propio juez, indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos, objetos de proceso o confusión en los tipos penales invocados. Asimismo, la sentencia de casación 247 de 2018 ANCAS señala que el relato de los hechos debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado, y debe permitir conocer cuáles serían las acciones que se consideren delictivas. Agrega que el momento para cuestionar este defecto formal es la etapa intermedia, en la cual se encuentra este proceso, y finalmente señala que ellos son subsanables durante el proceso. La Corte Suprema de Justicia de la República, entre otros temas sobre el control de acusación, señala que uno de los requisitos formales es la fundamentación fáctica, artículo 344, apartado 1 del CPP, desde la cual se debe contar con una relación sucinta de los hechos, el complejo de hechos atribuidos al acusado o el acontecimiento histórico, el cual exige que se debe realizar una relación circunstanciada, temporal y espacial de los hechos punibles, señalar el nombre completo de sus protagonistas evitando el uso de términos o conceptos jurídicos, elaborar una exposición clara y precisa, incluyendo, de ser relevantes, las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores, y si son varios hechos o imputados, separarlos y detallar el rol de cada uno. Esto es lo que se denomina función informativa de la acusación. En el presente caso, como es de verse, se trata de posturas contradictorias entre sí respecto de un momento, inicio del desbalance patrimonial. La Fiscalía señala año 2019, mientras que la defensa sostiene que dicho año no está comprendido conforme a lo siguiente. 9.1. En el requerimiento fiscal decía primigeniamente ámbito temporal de los hechos, acorde con la resolución de nombramiento como fiscal del acusado Rosel Alvarado, se tiene que el ámbito temporal de los hechos investigados comprende desde enero del 2006 hasta abril del 21, data en la cual ejerció funciones como fiscal provincial y fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, en cuyo periodo también se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, razón por la cual tuvo la condición de funcionario público durante el ámbito temporal materia del presente proceso. En la subsanación, conforme al ordenamiento del escrito sustentado en audiencia, se delimita en concreto que el espacio temporal de los hechos es, acorde con los informes periciales y resoluciones de nombramiento como fiscal del acusado Alberto Rosel Alvarado, se tiene que el ámbito temporal de los hechos investigados comprende desde el año 2013 hasta el 19 de abril del 21, data en la cual ejerció funciones como fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, con la precisión que el periodo de balance patrimonial comprende entre el año 2019 al 19 de abril del 21. De la revisión de las conclusiones del informe pericial 151-2022, en el que ambas partes sostienen sus afirmaciones, se tiene, en el cuadro de comparación de ingresos y egresos correspondientes al periodo que evalúa desde el año 2006 a diciembre del 2021, comprende también el año 2019, afirmando que se determinó un incremento patrimonial no justificado correspondiente a los años 2020 y 2021. Posteriormente se tiene la ampliación del informe pericial contable financiero 1-2024 del 7 de agosto del 24, en el cual se concluye que para los efectos de tener en cuenta el dinero hallado en la diligencia de allanamiento del 26 de noviembre del 19, se realiza la ampliación del informe pericial 151-2022 del 8 de junio del 22. Si bien es cierto, en las conclusiones de ambos informes periciales, los montos cuestionados como de balance patrimonial no son diferentes, en el informe ampliatorio se concluye que los hallazgos producto del allanamiento se tienen en cuenta. Como es de verse, el informe pericial 1-2024 se trata de una pericia que complementa la primera, 151-2022, e incluye los hallazgos encontrados durante la diligencia del 26 de noviembre del 19, con lo cual se tiene que el periodo del año 2019 también está comprendido. En conclusión, como señala la Corte Suprema de Justicia de la República, los defectos formales, desde luego, no inciden en el juicio de tipicidad, indicación del tipo delictivo correspondiente con base en el factum del requerimiento acusatorio, ni en el juicio de imputación, elementos de convicción que justifiquen una sospecha suficiente acerca de los cargos que se dilucidan en la sentencia tras el juicio oral. Agrega, los defectos formales son materia de corrección inmediata e importan omisiones patentes en el relato de hechos, en la identificación del imputado, en la mención y análisis propio de la justificación acusatoria, así como en las citas legales respectivas. Además, algún incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Concluye señalando, no cabe, por tanto, en esta fase procesal intermedia, cuestionar las bases probatorias de la acusación y sobre esa base solicitar un cambio de tipo penal o una modificación de la pena. Estas objeciones son defensas de fondo, no formales, por lo que es inadmisible plantearlas y menos aceptarlas en sede intermedia. En este caso del correlato se señala que la temporalidad del balance es desde el año 2019 al 19 de abril del 21,
tomando en cuenta lo señalado en los informes periciales, que son el fundamento de dichos hechos por los cuales se tiene la presente acusación, por lo que se tiene por subsanada la observación. Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo declara infundada la observación expuesta por la defensa del acusado Rosel Alvarado en el proceso que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito del agravio del Estado, con referencia a la temporalidad de los hechos. Téngase por subsanada la observación de la temporalidad de los hechos, que señala textualmente: comprende los hechos investigados desde 2013 al 19 de abril del 21, con la precisión que el periodo de balance patrimonial comprende entre el año 2019 al 19 de abril del 21. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase con el estado del proceso. Como he escuchado, se ha tenido por levantada la observación. Vamos a continuar y veo que se ha interpuesto una excepción de improcedencia de acción por la defensa del señor Rosel Alvarado. Podemos escuchar sus argumentos, doctor Orozco. Señor magistrado, buenos días. Habiendo escuchado el contenido de su resolución y los fundamentos del mismo, la defensa plantea una nulidad absoluta de los fundamentos de vuestra resolución con base a los siguientes fundamentos. En primer lugar, doctor, vuestra resolución la consideramos que tiene evidentes vicios de fundamentación, de motivación, al considerar que el año 2019 se halla en el marco de estudio y análisis de los informes periciales 151-2024 y especialmente del informe pericial 01-2024. Corrijo, informe pericial 151-2022 e informe pericial ampliatorio 04-2024. Para plantear una nulidad absoluta, la idea básica que reside en la fundamentación es que estos vicios advertidos ya con la observación a la acusación son vicios que no pueden ser subsanados porque se trata de vicios que afectan garantías y derechos constitucionales. Por lo mismo, nuestro pedido, nuestra acción de nulidad se fundamenta en la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstas por la Constitución. En primer lugar, vuestra resolución se halla en el marco de posicionamiento de uno de los criterios básicos de una nulidad absoluta, es decir, el de trascendencia, como así lo considera la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y en efecto, vuestra resolución afecta, doctor, garantías de orden constitucional. En primer lugar, la resolución que usted ha emitido, la resolución número 6, produce una afectación al debido proceso, porque con vuestra resolución se están incorporando datos falsos en el requerimiento acusatorio, que van a ser decisivos para definir la fase que probablemente se inicie con el juicio oral. El dato falso, doctor, consiste en considerar que los informes periciales han definido el año 2019 como año de desbalance patrimonial. En efecto, en ninguno de los informes periciales se llega a esa conclusión. El informe pericial 151-2022 no alude al tema. El que se refiere al tema es el informe ampliatorio 04-2024, que fue ordenado por la Fiscalía a efectos de que se pronuncie sobre los hallazgos de dinero en una suma de $71,000 y 25,000 soles. Ese fue el objeto del informe pericial 01-2024. ¿Qué concluye este informe pericial? Este informe pericial concluye que los hallazgos de dinero referidos son dineros de procedencia no conocida, de procedencia desconocida. La defensa, señor, considera que esto no puede considerarse un tema de desbalance patrimonial, porque lo que no es conocido, lo que es desconocido, supone que no ha habido análisis, no ha habido procesamiento,
no ha habido cotejo de datos ni análisis financiero pericial que determine y arroje lo que se llama en puridad un desbalance patrimonial. Cuando el informe ampliatorio 1 del 2024 concluye en el sentido de que los dineros producto del hallazgo son desconocidos, esto no puede ser considerado un dato histórico que configure el desbalance patrimonial. Por lo tanto, al haber la Fiscalía incorporado el año 2019 como año de desbalance con base al criterio de que estaría ello así definido en los informes periciales, se está incorporando un dato falso que afecta sensiblemente el debido proceso. Esto obviamente no puede corregirse, no puede subsanarse mediante un acto de integración del requerimiento acusatorio, como es el que se ha producido con vuestra resolución, al considerar que de acuerdo a los informes periciales, el año 2019 es año de desbalance, con base al argumento de que los informes, de que los hallazgos fueron tomados en cuenta en estos informes periciales. Hay que considerar que un informe pericial es un informe de carácter técnico y constituye lo que sabemos todos, que es una prueba científica, una prueba técnica de carácter científico. Y con base a esa categorización de prueba científica, no podemos concluir que lo que dice el informe 04-01-2024 constituya desbalance patrimonial. En segundo lugar, afecta seriamente, doctor, el derecho de defensa. Nosotros, la defensa del señor Alberto Rosell no ha podido defenderse a lo largo de la investigación acerca del desbalance del año 2019, porque ese es un dato que recién la Fiscalía lo incorpora con la subsanación a su requerimiento acusatorio. Por lo tanto, ahí hay una evidente afectación al derecho de defensa que constituye, obviamente, una garantía de orden constitucional. Por lo mismo también, doctor, ha habido una inobservancia del deber de motivación, porque el Juzgado Supremo de Instrucción, como habíamos dicho, califica la calidad de la información. Y esta calidad de la información ha sido tomada en cuenta, omitiendo considerar los argumentos de la defensa en el sentido que estamos frente a un dato histórico falso que la Fiscalía ha tratado de incorporar. Requisito, doctor, de taxatividad. Segundo requisito que se plantea para un pedido de nulidad. La inobservancia de las normas de orden constitucional están, doctor, del lado del debido proceso en el artículo 193.3 de la Constitución. Está del lado del artículo 193.14, si no me equivoco, que se refiere al derecho de defensa, ¿correcto? Está del lado del artículo 193.5 que alude al deber de motivación de resoluciones de conformidad a derecho. Pretensión del pedido de nulidad. Señor magistrado, nuestro pedido se sustenta en la necesidad de que el documento de la Fiscalía de subsanación del requerimiento acusatorio, en el punto 2.2, página antepenúltima de su página 4 de dicha subsanación, que el ítem 2.2 sea testado del requerimiento acusatorio, sea anulado de este requerimiento. Por lo tanto, se debe pedir a la Fiscalía que excluya este ítem 2.2 que dice lo siguiente. 2.3, corrijo, 2.3. En tal sentido, este despacho cumple con precisar que el periodo de desbalance patrimonial en contra del acusado
Alberto Orlando Rosell Alvarado es en base a los informes periciales respecto al año 2019, por las razones ya antedichas, en tanto que los informes periciales, ninguno de ellos habla que haya habido desbalance patrimonial el año 2019. Además, doctor, la pretensión de la defensa al plantear la nulidad no solo es que se excluya del numeral 2.2 de la subsanación la alusión al año 2019 como desbalance patrimonial, sino que también que se corrija, doctor, el fundamento noveno 9.3 de la resolución número 4 del 11 de julio del 2025, expedida por vuestro despacho, que consideró lo siguiente. Página 12 de vuestra resolución, fundamento 9.3, línea número 6, que dice, en consecuencia, a fin la acusación quede establecida de modo claro y preciso, debe la Fiscalía corregir la misma, haciendo constar que el periodo del balance patrimonial es el comprendido entre el año 2019. Ese punto, doctor, en vuestra resolución, nuestro pedido de nulidad pide que se corrija para considerar solamente el periodo 2020 al 2021 en línea de congruencia con lo que se solicita en relación al documento de subsanación del requerimiento acusatorio. Esa es la pretensión de nuestro pedido de nulidad absoluta. Es insubsanable por la vía de la integración o por la vía de la subsanación, como usted ha efectuado mediante su resolución, de estos defectos de corte esencial que configuran un requerimiento acusatorio obviamente incongruente en línea con la disposición de formalización de la investigación preparatoria del 13 de marzo, del 19 de abril del 2024, que mantiene incongruencia con el requerimiento acusatorio del 13 de marzo del 2025 y que incluso definen una línea incompatible con lo establecido por la Fiscalía de la Nación, que definió ya el año de desbalance patrimonial en los años 2020 y 2021. La Fiscalía de la Nación, cuando autoriza formalizar la investigación contra el ciudadano Alberto Rosell, determinó el desbalance patrimonial en el año 2020, 2021 y no así en el año 2019, como ahora la Fiscalía ha pretendido incorporar, anexar a su requerimiento acusatorio como año de desbalance patrimonial. Esos son los fundamentos, doctor, de nuestro pedido de nulidad absoluta. Por lo demás, la nulidad absoluta, como lo establece el Código Procesal Penal, también puede ser actuado de oficio por el juez, en este caso supremo, su persona, de advertir o de tener identidad con los argumentos planteados por la defensa. Esos son, doctores, eso es, doctor, los fundamentos y la petición de nuestra acción de nulidad absoluta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Zapata tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Nuestra posición es, de acuerdo a nuestros fundamentos que pasaremos a exponer, es que se rechace la nulidad absoluta porque si empezamos, analizamos en su conjunto el pedido de la defensa técnica, en realidad está siendo pedido de fondo. Toda vez de que conforme la judicatura ha podido apreciar y en nuestro escrito de subsanación presentado a su despacho, se puede advertir que conforme lo hemos ya referido en nuestro escrito de subsanación, en los considerando 6.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.13, 6.7.1, 6.8.1 y 6.8.2 de nuestro requerimiento acusatorio, se consignó claramente desde un inicio el año 2019 con respecto a los hallazgos encontrados en el despacho
que en el despacho de la Fiscalía Superior donde se desempeñaba el hoy acusado, el señor Rosel Alvarado. Tanto es así, señor magistrado, que cuando Fiscalía de la Nación hace la investigación, se realizó la pericia 151-2022 y comprende los años 20 y 21, lo cual es incuestionable. La pericia menciona esos 2 años, 2021, y con los montos que ya lo hemos escuchado. Asimismo, Fiscalía de la Nación dice que este despacho supremo realiza la pericia con respecto a los montos hallados. Esto de los $71,000 y los 25,000 soles hallados en el despacho de la entonces Fiscalía Superior a cargo del doctor Rosel. Es ahí que esta Fiscalía Suprema procede a realizar esta pericia. Incluso la misma fue objeto de oposición y recurrió a su despacho para que no se realice dicha pericia, lo cual fue declarado infundado. Se realizó dicha pericia. Ha participado la parte acusada a través de su perito en esta última pericia, la ampliatoria, la 105, la pericia, el informe pericial ampliatorio, la 01-2024, de fecha 7 de agosto del año 2024. Es más, ha presentado observaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dice la defensa técnica, ha vulnerado su derecho a la defensa. No, ha planteado sus observaciones conforme acá lo tenemos a la vista en el peritaje que presentó la pericia de parte. A ver dónde está. Un momentito, por favor. Acá está. El escrito con fecha 21 de agosto del 2024, Alberto Orlando Rosel Alvarado. Dice, cumple con remitir a este despacho las observaciones a la ampliación del informe pericial 01-2024. ¿De qué vulneración a defensa estamos hablando? Más aún, en la acusación ya se ha señalado el año 2019 y conforme así lo menciona la pericia, se ha registrado dinero cuya procedencia se desconoce. Ahora, pretender que se excluya dicho año, señor magistrado, con todo respeto y a la defensa, eso sería un pronunciamiento de fondo. Si está de acuerdo o si hay o no desbalance de acuerdo al criterio de la defensa técnica, que para nosotros hay un desbalance conforme a los hallazgos, eso se tendría que ver ya en etapa correspondiente, ya en la parte estelar. Por lo tanto, pues no son datos falsos de que en esta pericia 151, pericia 1-2024, no esté señalado el año 2019, porque fue precisamente el 26 de noviembre donde se encontraron esos hallazgos. Y eso ha sido materia de la pericia. Ahora, si se llevó, hay un desbalance o no, para criterio de la defensa técnica, que para nuestra tesis hay un desbalance. ¿Por qué? Porque es un dinero que no lo ha podido justificar la procedencia del mismo por parte de la defensa técnica, lo cual, de acuerdo a nuestra tesis fiscal, pues ese dinero ha sido, no estoy siempre en condicional, pues tendrá pues que en todo caso a través de una sentencia dilucidarse si ese dinero fue legal o no, o simplemente conforme a nuestra tesis fiscal fue materia de abuso del cargo que se pudo llegar a obtener estas cuantiosas sumas de dinero en un despacho fiscal. Ahora, con respecto a que se excluya lo señalado por su despacho en la resolución 9.3, este Ministerio Público considera que este pedido es extemporáneo y en todo caso también es un pedido de fondo, por cuanto el Ministerio, el Poder Judicial, su judicatura, como bien lo señaló, fundamenta esta resolución y se señala con claridad, ¿no? Los años 2019 al 19 de 2021 conforme a nuestra tesis fiscal. Y lo hemos repetido en todo la acusación, cuáles comprenden, cuál es el hecho que en sí nace este desbalance patrimonial y vendría a ser pues
los 71.260 dólares americanos y los 25.610 soles encontrados en la oficina del señor Rosell cuando se desempeñaba como fiscal superior. Y esto pues tiene sustento en el acta de allanamiento, registro, incautación y lacrado de documentos del despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, que tiene como fecha 26 de noviembre del año 2019. Y es en base a eso es que se pronunció la pericia con respecto a ese año y, como lo vuelvo a repetir, señor magistrado, ha ejercido su defensa ampliamente. En primer lugar, para oponerse a la oposición, para oponerse a la realización de esta pericia. En segundo lugar, ha participado en la realización de esta pericia. Y más aún, ha presentado su informe pericial. Entonces, no se advierte que se haya inobservado algún contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución conforme lo ha alegado la defensa técnica. Y por lo tanto, consideramos, señor magistrado, que debe rechazar la nulidad y se prosiga con la continuación de la audiencia. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rojas tiene 5 minutos para escuchar su réplica. Gracias, doctor. No es un pedido sobre el fondo. No estamos discutiendo acá tipicidad, tampoco culpabilidad o condiciones de responsabilidad penal. No estamos discutiendo acá temas de prueba. No es un pedido sobre el fondo. Es un pedido, doctor, sobre la limpieza de este proceso penal. Es un pedido que tiene que ver con la línea de congruencia en los documentos fiscales que están afectando el debido proceso. En segundo lugar, la Fiscalía hace una relación de sinonimia entre ámbito temporal de investigación y ámbito temporal de desbalance patrimonial. Por eso dice, fue objeto de investigación el año 2019, claro que fue objeto, no solo el 19, sino desde el 2013 hasta el 2021, eso es cierto, pero no ha sido objeto de desbalance patrimonial el año 2019. Ahí reside el error del Ministerio Público, en no diferenciar entre ámbito de investigación 2019 y ámbito temporal de desbalance 2019. No es cierto lo que dice el Ministerio Público que el informe pericial 1 del 2024 haya determinado que el año 2019 es año de desbalance patrimonial. En tercer lugar, el delito de enriquecimiento ilícito que la Fiscalía está imputando a mi patrocinado es un delito que, como sabemos, y la jurisprudencia de nuestro juzgado lo ha establecido, el delito de enriquecimiento es básicamente un delito de desbalance patrimonial, al cual se le agrega el análisis del ejercicio del cargo o del abuso del cargo. Por lo tanto, el sustento básico que forma parte del hecho histórico es el desbalance patrimonial. Si usted revisa, doctor, las conclusiones de los dos informes periciales, ninguno refiere que el año 2019 sea año de desbalance patrimonial. Lo único que establece el informe 1/2024 es que los hallazgos de $71,000 y 25,000 soles son dinero de procedencia no conocida. La Fiscalía quiere identificar dos conceptos como iguales: dinero de procedencia no conocida con desbalance patrimonial. Eso es equivocado. Ese es un argumento, obviamente, que se orienta a obtener de parte de la Fiscalía algo que nunca estuvo ni en su disposición de formalización ni en su acusación, que el año 2019 se realizó para ese año análisis contable financiero de fondos, de ingresos y egresos del año 2019. Esos hallazgos, es cierto, fueron objeto del informe pericial 1/2024, pero ese informe concluyó que simplemente eran hallazgos de procedencia no conocida. Si la Fiscalía quiere identificar hallazgos de dinero de procedencia no conocida con desbalance patrimonial, eso, doctor, constituye un hecho falso, que la Fiscalía lo incorpora, lo anexa en su requerimiento acusatorio vía
la subsanación del requerimiento y que con vuestra resolución se legitima esa argumentación errada del Ministerio Público a través del cual se afecta la limpieza de este proceso penal. Por lo tanto, sí hay vulneración a las garantías ya establecidas en los fundamentos de mi pedido de nulidad absoluta. Por lo demás, cuando la Fiscalía dice que la defensa se defendió del informe pericial, lo que la Fiscalía no señala es de que la defensa presentó su pericia de parte, pero no fue en relación al informe 04-2024, sino que la defensa estuvo en relación a la defensa en nivel de observaciones, estuvo en relación al informe pericial 151-2022. Acá no es conforme lo que señala la Fiscalía que mi patrocinado haya presentado una pericia de parte en relación al informe ampliatorio 4-2024. Eso también es un hecho obviamente inexacto. Por todos esos argumentos, doctor, considera la defensa que vuestro colegiado debería declarar fundada nuestro pedido de nulidad y acceder a nuestras dos pretensiones. Que el hecho es extemporáneo en relación, o que el pedido es extemporáneo en relación a la corrección de vuestra resolución, no lo es, doctor, porque está íntimamente conectado con la subsanación del requerimiento acusatorio efectuado por la Fiscalía y con lo fundamentado por usted en vuestra resolución número 6 dictada el día de hoy. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Doctor Zapata, para cerrar. Sí, para cerrar muy brevemente, simplemente, señor magistrado, para advertir la incongruencia por parte de la defensa técnica al señalar que la pericia o el informe que remite las observaciones a la ampliación del informe pericial oficial del 01-2024 no tiene relación a la ampliación del informe pericial contable financiero 01-2024, sino al primer informe primigenio que fue realizado en Fiscalía de la Nación, lo cual pues advierte pues una incongruencia por parte de la defensa técnica, toda vez que esa pericia ya había sido concluida, ya se habían presentado los informes respectivos y que lo que era objeto en este despacho fiscal era la ampliación del informe pericial contable. Y donde ahí es, incluso acá lo tengo a la vista, hace mención a los montos de los $71,000 encontrados en su despacho fiscal, los 25,000 soles, por lo cual no tiene sentido de que se haya cuestionado una pericia que fue realizada en Fiscalía de la Nación, cuando la pericia que era materia de oposición, de cuestionamiento y de observación es la ampliación del informe pericial contable financiero 01-2024. Y es al cual se refiere pues, las observaciones presentadas por el doctor Roxel el 21 de agosto de 2024. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, se va a notificar la resolución que acabo de leer y a la cual la defensa del señor José Alvarado ha interpuesto hoy una nulidad y se ha realizado el debate correspondiente. Voy a evaluar esta nulidad y para la próxima sesión, el martes 19 de agosto, 11:30 de la mañana. Martes 19 de agosto, 11:30 de la mañana, para resolver esta nulidad. Están notificados. Siendo a las 9:54 se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días con todos. Buenos días.